Mi mamá reescribió nuestra familia. Mimó a su nuevo hijo como a la realeza y luego se atrevió a exigir que la dejara volver a mi boda. Realmente apreciamos que esté aquí con nosotros hoy. Significaría mucho si pudieras compartir desde donde estás sintonizando. Simplemente deja tu ciudad en los comentarios. Ahora, continuemos con la historia de hoy. Soy Alex. Ahora tengo 29 años y hubo un momento en que mi mamá, Linda, se sentía como el centro de todo. Después de que papá se fue cuando yo tenía 6 años, estábamos solo ella, yo y mi hermano pequeño, Sam. Era una madre soltera, dura como un clavo, que tenía 2 trabajos, camarera de día y limpieza de oficinas de noche. Todavía puedo verla en esa vieja cocina, volteando panqueques que siempre salían un poco quemados, riéndose con nosotros mientras los ahogábamos en almíbar. Ustedes, muchachos, son mi corazón, decía, alborotándome el pelo. Esos momentos parecían reales, pero ella también tenía mal genio. Cuando las facturas se acumulaban o el coche se averiaba, ella se desplomaba. Palabras duras como, eres igual que tu padre. Eso me afectó mucho. Sam lo empeoró. Él lloraba y ella lo llamaba débil, con voz fría. Aún así, pensé que éramos un equipo, nosotros 3, agarrándonos fuerte. Las cosas cambiaron cuando cumplí 13 años. Mamá empezó a salir con Greg, un tipo ruidoso con una gran risa y un ego más grande. Al principio, solo eran cenas y ella regresaba a casa más tarde con una sonrisa que no reconocí. Me sentaba con Sam, comía cereal frío y me preguntaba a dónde había ido. Entonces, Greg estuvo presente todo el tiempo. Sus botas junto a la puerta, su voz llenando la casa. Mamá cambió. Ella se preocupaba por él, le cocinaba filete mientras nosotros conseguíamos las obras. La sorprendía mirándolo, suave y cálida, una mirada que solía guardar para nosotros. Me dolió, pero no dije mucho. No sabía cómo. Sam dejó de hablar tanto. Él simplemente asintió cuando ella le preguntó sobre la escuela. A los 16 años, se casaron en algún asunto rápido en el juzgado. Ni siquiera nos pidió que fuéramos ese día. Me senté en nuestro porche hundido, pateando la pintura descascarada, sintiendo que las grietas empezaban a aparecer. Ya no éramos sus hijos, no como antes. Seguí esperando que ella volviera y nos viera esperando, pero ya estaba en otro lugar. Mirando hacia atrás, supongo que fue entonces cuando comencé a perderla, poco a poco. Un año después de que mamá se casara con Greg, todo volvió a inclinarse. Su hijo, Tyler, de su primer matrimonio, apareció un sábado con una bolsa de lona y una sonrisa. Él tenía 10 años, era flaco y tenía el pelo desordenado, y su madre estaba iluminada como si fuera la mañana de Navidad. «Este es tu nuevo hermano», dijo ella, rodeándolo con el brazo y guiándolo al interior. Sam y yo nos quedamos allí, yo sosteniendo una taza de café medio vacía y él agarrando su cuaderno de bocetos. Esa noche preparó lasaña. Lasaña de verdad, no del tipo congelado que solemos tener, y Tyler se quedó con el trozo más grande. No dije nada, pero noté que mi habitación era más pequeña. La semana siguiente, trasladaron mis cosas al dormitorio de atrás para que Tyler pudiera tener el que tenía la ventana grande. «Necesita espacio para crecer», explicó mamá, como si fuera obvio. Asentí, pero algo se apretó en mi pecho. No pasó mucho tiempo para ver el patrón. Mamá empezó a rondar por Tyler, a comprarle zapatillas nuevas y a inscribirlo en la liga infantil. Ella regresaba a casa del trabajo y se dirigía directamente hacia él, preguntándole sobre su día, mientras Sam y yo nos preguntábamos rápidamente, «¿Cómo te fue?». Si tuviéramos suerte. Un domingo, llevó a Tyler a un partido de los Cachorros. Solo ellos 2. Sam y yo nos quedamos en casa, cambiando de canal. La casa estaba demasiado silenciosa. Más tarde descubrí que ella lo llamó mi chico frente a Greg, riéndose de cómo le animaba más fuerte que nadie. Esa noche la oí decirle a Greg por teléfono, «Él es el hijo que siempre quise». Estaba en el pasillo, yendo a buscar agua, y me quedé paralizado. Sam ya estaba en la cama, pero me pregunté si él también lo había oído. No dormí mucho después de eso. Tyler se hizo más ruidoso, más cómodo, mientras Sam se encogía. Siempre había sido el callado, dibujando árboles y pájaros en ese cuaderno destartalado, pero ahora apenas levantaba la vista cuando mamá estaba cerca. Intenté mantener las cosas normales. Nos preparé sándwiches de mantequilla de maní y lo arrastré al parque para jugar a baloncesto. Sonreía, pero no llegaba a sus ojos. Empecé a trabajar los fines de semana en la ferretería para no estar en casa, pero cada vez que regresaba era lo mismo. Mamá preocupándose por la tarea de Tyler,
Greg tumbado en el sofá y nosotros en los bordes. Una tarde, la sorprendí cosiendo un desgarro en la ropa de Tyler. Chaqueta, algo que ella nunca había hecho por nosotros. Está creciendo muy rápido, dijo, sin siquiera mirarme. Murmuré algo y me alejé. No pude soportarlo más. Una noche, era tarde, después de que Tyler se había acostado y mamá estaba en la cocina limpiando las encimeras. Había estado pensando todo el día. Sam había llegado a casa con una BI en un examen de matemáticas y apenas le había echado un vistazo. Pero el examen de ortografía de Tyler quedó clavado en el refrigerador. Dejé mi coca y dije, ¿por qué eras tan diferente con él? Se detuvo, trapo en mano, y se volvió hacia mí, con el rostro tenso. ¿De qué estás hablando, Alex? Tragué, tratando de mantener mi voz firme. Estás encima de Tyler como si fuera el único niño aquí. ¿Qué pasa con nosotros? Ella suspiró, como si yo fuera una tarea ardua, y se apoyó contra el fregadero. Tienes 17 años, casi has crecido. Tyler es más joven. Él me necesita más. Tú y Sam ya no necesitáis mimos. Sus palabras cayeron como una bofetada, silenciosa pero pesada. Él es tu segunda oportunidad. Dije, más agudamente de lo que quise decir. Ella se estremeció y luego miró hacia otro lado. Estoy haciendo lo mejor que puedo, murmuró, y eso fue todo. Ella volvió a limpiarse y yo salí de la habitación. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería gritar, hacerle ver cómo se alejaba, pero lo mantuve dentro. Sam dejó de mostrarle sus dibujos después de un tiempo. Dijo que no importaba. Lo encontraba atrás, sentado bajo el roble, moviendo el lápiz lentamente. ¿Estás bien?, le preguntaba y él se encogía de hombros. Está ocupada, decía, como si eso lo explicara. Empecé a pensar que tal vez ella siempre había querido algo diferente, algo que nosotros no podíamos ser. Tyler era su oportunidad de volver a ser la madre que no había sido con nosotros. Odiaba ese pensamiento, pero se quedó. En la tienda, apilaba latas de pintura y repetía sus palabras. Él me necesita más, preguntándonos cuándo dejamos de necesitarla o si simplemente dejó de importarle. Pero seguía adelante. Para Sam, sobre todo. Ahora tenía 14 años. Todavía era suave en un sentido que yo no tenía y no podía dejar que se sintiera solo. Así que me quedé, la vi construir esta nueva vida alrededor de Tyler y sentí que el suelo se movía bajo nuestros pies, día tras día. Cuando tenía 19 años y me dirigía a la universidad comunitaria, la distancia entre mamá y nosotros no era solo un sentimiento, era un muro. Sam todavía estaba en casa, terminando la escuela secundaria, y yo visitaba los fines de semana. Pero la casa ya no parecía nuestra. Un sábado, vine a buscar algunos libros viejos y encontré que mi guitarra acústica había desaparecido. El que papá dejó atrás, rayado pero mío. Aprendí algunos acordes por mi cuenta, a altas horas de la noche, cuando todo lo demás estaba en silencio. ¿Dónde está mi guitarra?, pregunté mientras mamá pillaba la ropa doblada en la sala de estar. Ella no levantó la vista. Oh, la vendí, dijo casualmente, como si fuera una camisa vieja. Tyler necesitaba un nuevo sistema de juego. Esas cosas no son baratas. Me quedé allí, con la boca seca, asimilando las palabras. Ese era de papá, dije en voz baja. Ella se encogió de hombros. Estaba ahí sentado, Alex. Tyler merece cosas bonitas. No grité. Quería hacerlo, pero no lo hice. Simplemente salí. Conduje de regreso a mi dormitorio y me senté en mi cama, mirando la pared, sintiendo como si ella hubiera vendido una parte de mí. La graduación de Sam fue el siguiente golpe. Él había trabajado duro, había mejorado sus calificaciones a pesar de todo y yo había prometido estar allí, en primera fila. Mamá dijo que ella también vendría. La primera vez en mucho tiempo parecía interesada. Llegué temprano, le reservé un asiento, pero cuando llamaron a Sam, yo estaba aplaudiendo solo. Cruzó el escenario con el diploma en la mano y vi sus ojos escanear a la multitud y luego bajar. Más tarde, me dijo que esperaba que ella apareciera. Después lo llevé a comer hamburguesas. Traté de hacerlo ligero, pero mi teléfono sonó con una notificación. Facebook de mamá. Allí estaba ella, sonriendo ante la obra de teatro de Tyler en la escuela secundaria, él con un disfraz de noche ridículo. El título decía, Momento de mamá orgullosa. Ninguna mención de Sam. Ninguna disculpa. Se lo mostré y él simplemente empujó sus papas fritas y dijo, supongo que así es. Quería abrazarlo, decirle que no era culpa suya, pero estaba demasiado enojada para encontrar las palabras.
Ese verano, me mudé a un apartamento pequeño con un amigo y comencé a salir con Jess, una chica de mi clase de psicología con una risa que atravesaba el ruido. Ella se mantuvo firme y escuchó cuando me desahogué sobre mamá. Una noche le hablé de la guitarra y de lo que sentía como si perdiera papá otra vez. Ella ni siquiera preguntó. Dije, revolviendo café frío en la mesa de su cocina. Ella simplemente apretó mi mano. Eso no está bien, Alex, dijo. Ayudó. Al escuchar eso, pero el dolor persistió. Veía el auto de mamá en el camino de entrada cuando pasaba por Sam. La bicicleta de Tyler colocada delante, brillante y nueva. Ella saludaba y preguntaba cómo estaba la escuela, pero eran cosas superficiales. Sin profundidad, no hay verdadera preocupación. Asiento, soy breve y me concentro en Sam. Ahora tenía 17 años y todavía dibujaba, pero más tranquilo, como si se estuviera encerrando en sí mismo. No pude retenerlo para siempre. Un día, pasé a arreglar un grifo que goteaba. Greg nunca se molestó, y mamá estaba allí, clasificando los trofeos de béisbol de Tyler. Sam estaba atrás, evitando la casa. Dejé la llave y dije, ¿por qué te saltaste la graduación de Sam? Hizo una pausa y luego suspiró, como si le hubiera preguntado sobre el tiempo. La obra de Tyler fue esa misma noche. Había estado practicando durante semanas. No podía perdérmela. La miré fijamente. Sam también es tu hijo. Sus ojos se entrecerraron. No empieces, Alex. Ambos tienen edad suficiente para valerse por sí mismos. Tyler necesita apoyo. Todavía está creciendo. Me reí amargamente. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuándo dejamos de necesitarte? Arrojó un trofeo al estante. Eres egoísta, ¿lo sabías? Estoy haciendo lo que puedo, dije, sacudiendo la cabeza. Agarré mis herramientas y me fui. Egoísta. Esa palabra resonó en mi cerebro durante días después de eso. Me retiré con fuerza, concentrándome en las clases, haciendo turnos extra a la tienda. Sam empezó a quedarse en mi casa algunos fines de semana, durmiendo en mi sofá lleno de bultos. Veíamos viejos westerns, compartíamos una pizza y fingíamos que todo estaba bien. Pero lo sorprendía mirando por la ventana, con el lápiz todavía, y sabía que él también lo sentía. Mamá nos reescribió fuera de su historia. Siempre pensé que la familia era algo inquebrantable, algo con lo que puedas contar. Ahora, éramos solo Sam y yo sosteniendo lo que quedaba mientras ella pulía el mundo de Tyler como si fuera el único que importara. No lo entendí. Todavía no lo hagas. Pero dejé de intentarlo. El resentimiento estaba ahí, silencioso pero real, y lo dejé reposar, pensando que ahí es donde se quedaría. Tenía 22 años cuando llegó el siguiente corte. Agudo e inesperado. Pasé 3 años reparando un viejo Mustang, oxidado cuando lo compré, pero reuní todos los cheques de la ferretería para reemplazar el carburador, parchar los asientos y pintarlo de azul medianoche. Era mío, algo que había construido cuando todo lo demás se sentía inestable. Una tarde, conduje hasta casa de mamá para recoger a Sam para ver una película. Estacioné enfrente, corrí hacia adentro y cuando regresé, ya no estaba. Mamá estaba en el porche, con los brazos cruzados. Tyler sonriendo a su lado. «¡Feliz cumpleaños, Ty!», dijo, arrojándole las llaves. «¿Mis llaves?», parpadeé, con la garganta apretada. «¿Qué diablos, mamá?». Ella se encogió de hombros como si nada. «Estás en la universidad, apenas la usas». Tyler ahora tiene 16 años. Obtuvo su permiso. Se lo ganó con esas sobresalientes. No podía hablar. Todas esas noches bajo el capó, las manchas de grasa que no podía quitar, entregadas sin decir una palabra. Me volví hacia Sam, quien simplemente sacudió la cabeza y se fue en su destartalado Civic. Esa noche, Jess me encontró en su sofá, mirando al techo. Ella no me empujó, simplemente se sentó conmigo, su mano sobre la mía. Me derrumbé, sollozos silenciosos que no había dejado escapar desde que era niño. Unos meses más tarde, llegó el invierno y mamá se superó a sí misma. Ella y Greg planearon un viaje de esquí a Colorado para el cumpleaños de Tyler. Loje elegante, las obras. Sam y yo no fuimos invitados. Me enteré cuando pasé a dejar una caja de herramientas que me habían prestado. Tyler estaba haciendo las maletas y charlando sobre tablas de snowboard. Mamá me despidió cuando le pregunté. «Es algo especial para él», dijo, cerrando la cremallera de su bolso. «Ustedes están bien aquí». Sam estaba en la cocina, sirviendo cereal, y vi que apretaba la mandíbula. No dijimos mucho después de que se fueron.
Simplemente me senté en la sala de estar, con la calefacción baja, mirando cómo la nieve empolvaba las ventanas. Más tarde, revisé las publicaciones de mamá. Fotos de ellos riendo en las pistas. Tyler con una chaqueta nueva, con la leyenda "El mejor viaje familiar hasta ahora". Ni una mención de nosotros. La bloqueé en ese momento. Los dedos temblaban cuando presioné el botón. Sam me sorprendió haciéndolo. Asintió una vez y eso fue todo. Lo siguiente fue vivir con Jess a tiempo completo. Me gradué, conseguí un trabajo en un almacén y conseguimos un pequeño lugar. Un apartamento de un dormitorio con pisos chirriantes y vista a callejón. No era mucho, pero era nuestro. Sam empezó a quedarse a dormir más veces, dejándose caer en un colchón de aire cuando no soportaba estar en casa. Una noche, mientras comía hamburguesas para llevar, dijo: «Ya ni siquiera me pregunto dónde estoy». Tenía 18 años. Solicitaba ingreso a la universidad y mamá no le había ofrecido ni un centavo. Él debe resolverlo, como ella me dijo. Lo miré, con el cabello cayendo sobre sus ojos, y dije: «Hemos terminado, hombre. Ella tiene su familia». No discutió, solo dio un mordisco y miró fijamente la mesa. Entonces hicimos un pacto: no volver a perseguirla ni esperar que se diera la vuelta. Dolía, pero se sentía bien, como quitarse un abrigo que nunca le quedó bien. Los días siguientes fueron más tranquilos. Yo llegaba a casa del trabajo, me quitaba las botas y Jess preparaba café y el olor llenaba el lugar. Algunas noches nos sentábamos en la escalera de incendios, con su cabeza apoyada en mi hombro, hablando de tonterías, películas, su gato, cualquier cosa menos mamá. Sam ingresó a una escuela pública a 1 hora de distancia y lo ayudé a mudarse, subiendo cajas por 3 tramos de escaleras. Me abrazó antes de que me fuera, rápido y fuerte, y supe que estaría bien. Dejé de pasar por la casa de mamá. Dejé de comprobar si ella llamaría. El Mustang todavía ardía. A veces veía a Tyler paseando por la ciudad, con la música a todo volumen, y sentía un dolor que no podía evitar, pero lo dejaba pasar o lo intentaba. Jess me mantuvo castigado. Su voz, suave, cuando me perdí en mi cabeza: «Ahora nos tienes», decía. Yo asentía, queriendo creerlo. Eliminar a mamá no fue ruidoso ni dramático, solo un desvanecimiento lento. No le dije que habíamos terminado, simplemente dejé de aparecer. Sam hizo lo mismo, enviándome mensajes de texto con actualizaciones en lugar de a ella. A veces nos reuníamos para tomar un café, partir un donut y hablar sobre sus clases o mi trabajo. El mundo de mamá seguía girando sin nosotros, los trofeos de Tyler, esos viajes, sus publicaciones. Ya no los vi. Algunas noches me quedaba despierto, preguntándome cómo podía reescribirnos con tanta facilidad, como si nunca hubiéramos sido suyos. Pero la ira se transformó en algo más: cansancio, tal vez, o alivio. Tenía a Jess, Sam, esta vida en la que estaba luchando. No fue perfecto, pero fue real y, por primera vez, sentí que podía respirar sin sus sombras sobre mí. Los años pasaron y yo tenía 28 años cuando Jess y yo nos comprometimos. Habíamos estado juntos el tiempo suficiente para saber que era lo correcto. Las noches tranquilas en el sofá, ella burlándose de mí por mi tostada quemada, se habían convertido en algo sólido. Planificar la boda fue sencillo: una pequeña ceremonia en el parque. Sam es mi padrino, algunos amigos y su familia. Mamá no estaba en la lista, no había estado en mi vida desde que me mudé. Entonces, un domingo, estaba friendo huevos cuando llamó Sam. «Oye». Mamá se acercó, dijo con voz vacilante. Me quedé paralizada, espátula en mano. ¿Qué quería ella? Dije fuera de mí. Ella te preguntó si la dejarías venir a la boda. Dice que extraña a sus hijos y que quiere estar ahí para ti. La cocina quedó en silencio, solo el chisporroteo de la grasa. Después de todo este tiempo, años de silencio, de haber elegido a Tyler, ¿pensó que podría volver a entrar? Murmuré: «Lo pensaré», y colgué. Los huevos estaban fríos cuando Jess se levantó. Sam me contó más tarde, tomando un café en este restaurante que nos gustaba. Cucharas grasientas, cabinas de vinilo, el tipo de lugar al que siempre habíamos ido. Había estado hablando con mamá de vez en cuando, tanteando el terreno, desde que regresó a la ciudad para trabajar como profesor. Ella todavía estaba totalmente interesada en Tyler. Pagarle la matrícula en alguna universidad privada, organizarle una gran fiesta de cumpleaños número 21 con una tienda de campaña alquilada. Aunque ella sonaba diferente, dijo Sam, revolviendo su taza. Sigue diciendo que se arrepiente de cómo fueron las cosas. Resoplé, mordiendo un panecillo. ¿Lamentarte de qué?
¿Darle mi auto? ¿Perderte tu graduación? Se encogió de hombros, con los ojos fijos en la mesa. No lo sé, Alex. Tal vez lo diga en serio. Quería creerle. Una parte de mí todavía dolía por esa anciana madre, la que nos había abrazado fuerte. Pero, después de todo, me pareció demasiado tarde, demasiado vacío. Entonces Gray intervino, porque por supuesto que lo hizo. Un par de días después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no había guardado. Estás rompiendo el corazón de tu madre, Alex. Ella te crió, ¿y así es como le pagas? Crece. Lo miré fijamente, con la mandíbula apretada. ¿Me criaste? Ella se fue cuando yo todavía era un niño. Nos dejó a Sam y a mí solos mientras ella construía la vida perfecta de Tyler. Ahora Greg, que nunca había movido un dedo por nosotros, ¿estaba reescribiendo la historia como si yo fuera el malo? No respondí. Solo se lo mostré a Jess. Esa noche estábamos en el suelo, clasificando las confirmaciones de asistencia, y ella lo leyó. Su rostro se suavizó. ¡Qué culo!, dijo, tirándolo a un lado. Me reí, pero no llegó al interior. Sí, pero es ella la que está detrás de esto. ¿Sabes? Jess asintió y apoyó la barbilla en la mano. ¿Qué necesitas de esto? Esa pregunta se quedó conmigo los siguientes días. Me mantuve ocupada, trabajando, recogiendo el smoking, asando hamburguesas con Sam. Pero la petición de mamá me molestaba. Me sorprendía mirando por la ventana del almacén, con los montacargas tumbando, preguntándome si le debía esto. Ella había sido mi mamá una vez, ¿no? Esos panqueques, esas noches de cine, habían sucedido. Pero luego pensaba en los viajes de esquí de Tyler, en mi guitarra perdida, en el asiento de graduación vacío de Sam y en la culpa que se convertía en algo más duro. Jess me sorprendió una noche, sentada en nuestro pequeño balcón con una cerveza, perdida en él. «¿Estás callado?», dijo, abriendo la puerta. Suspiré. Solo ella pidió venir, como si no pasara nada. Ella se sentó a mi lado, las luces de la calle parpadeaban debajo. «¿La quieres allí o tienes miedo de decir que no?». No respondí de inmediato. Solo tomé un sorbo de la botella fría.